Capítulo 19. Loguetown, la última batalla antes de la Grand Line, final de la saga East Blue, habían sido unas batallas complicadas, más para unos que para otros, pero ahora tanto la banda pirata de los sombreros de paja, como la banda de Chris se encontraban reunidas en medio de toda la base de Arlon, justo al frente de los restos del edificio. Chris, ¿peleaste contra un Gyojin en el agua? Preguntó al mismo tiempo que terminaba de tocar suelo, pues había estado volando desde hace un rato tras ejecutar su último ataque. Sanji intentaba atacar al Merry cuando vio a esos dos disparando a todos, por suerte lo detuve a tiempo. Intentó tomar un cigarrillo de su bolsillo mientras daba su explicación, pero al tener uno en su mano, no solo se dio cuenta que su mechero estaba mojado, sino también sus cigarrillos. Luffy. ¿Y qué fue de Arlon? Se tronó el cuello un poco aburrido por todas estas batallas, pues nadie le consiguió dar una mínima pelea interesantes, aunque no es que eso le importara mucho al pelinegro. Chris. No siento su presencia, así que es probable que esté muerto. Al igual que Arlon en su momento, ahora Chris no mostró ningún tipo de arrepentimiento tras sus acciones en contra del Gyojin, observando por unos momentos la montaña de restos. Pero no solo su respuesta fue escuchada por sus nakamas, sino que más de un aldeano que fue capaz de ver el golpe final. Se alegró aún más al oír tal noticia, pues no tendrían que preocuparse por si Arlon regresaba. Pero lo que de verdad nadie sabía, es que toda esta batalla había sido vista y grabada gracias a un Den Mushi que se encontraba pegado a una pared de la entrada marina de la base. Pero no muy lejos de la isla donde se había llevado a cabo esta pelea, en el buque de los marines que salieron huyendo de esa isla previamente, ahora todos los marines se encontraban reunidos en una sala de comunicación. Marine. ¿Capitán vio eso? Estaba con los ojos bien abiertos, pues más de un marine reconoció más de una habilidad que el pirata de cabello azul y rojo había usado en su pelea, después de todo, provenían de la marina y el gobierno mundial. Capitán. Perfectamente, debo comunicar esto al cuartel general inmediatamente, no solo esta banda ha derrotado a Krieg, sino también a Arlon, ya no podemos tomarlos a la ligera. El mismo capitán de la marina que fue acobardado previamente por el peli azul, ahora se encontraba serio mientras veía la pantalla que retransmitió hasta su barco toda la batalla. Al menos antes de tomar un Den Mushi y después de marcar una frecuencia en particular. Por otro lado, en la villa Kokoyashi horas después de la batalla entre los piratas de Chris y Luffy contra los de Arlon. Estos últimos después de ser aprisionados y tomados como rehenes para ser entregados a la marina en otro momento. Entre ellos el cuerpo de Arlon, quien efectivamente había perdido la vida en esta batalla. Pero eso no fue una noticia triste, más bien fue una gran noticia para más de uno que participó con más ganas en una fiesta que se llevó a cabo en la villa Kokoyashi poco después de las peleas. Una fiesta que duró horas y horas hasta que poco a poco la noche fue cayendo, y de hecho no hubo nadie que no la disfrutara. Aunque los que más destacaron en toda la fiesta fueron Luffy, Buggy, Usopp, Honey y Yosaku quienes se pusieron a hacer todo tipo de tonterías para sacar más de una risa con éxito. Incluso Chris pudo disfrutar de sobra la fiesta entre risas. Aunque un poco apartado junto a Zoro, quien a su lado se encontraba bebiendo una de las tantas botellas de sake que tenía consigo, aunque una gran parte de estas ya estaban vacías. Chris, como sigas bebiendo tanto no podrás subir por el tablón. Y era un aviso literal, pues aunque el peliverde estaba sentado, llegó a incluso balancearse de un lado para el otro desde su asiento. Zoro. ¿Esto es una fiesta? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué no bebes conmigo? Con una gran sonrisa en su rostro, le extendió una botella llena de sake al peli azul, al cual casi golpea en su cara por la forma tan brusca en la que se la extendió. Aunque no tardó mucho en ser rechazada por este último, quien extendió su mano abierta para empujarla fuera de su rostro. Chris, sabes que no soporto el alcohol. Y no exageraba, pues el sabor amargo que muchas veces tenía el alcohol, o el propio regusto que le dejaba, era algo que el ojirrojo no soportaba. Zoro. Vamos, anímate, es una ocasión especial. Y sin dudar tomó otro trago de la botella que tenía en su mano bajo la mirada de su amigo, el cual solo suspiró. Chris. Esto bien con esto, solo sigue bebiendo y cállate. Se puso en pie con intenciones de alejarse de su ruidoso amigo, quien continuó bebiendo junto a varias personas que también estaban borrachas. Genzo. Eres poderoso, pero vas por ahí con un vaso de zumo como si fueras un niño pequeño, ¿no es un poco irónico?
No pudo evitar reír un poco por la apariencia inofensiva del peli azul, el cual solo se encogió de brazos. Chris, ¿nos estabas espiando? Arqueó un poco una de sus cejas al darse cuenta que lo que dijo el hombre no era muy diferente a lo que estaba hablando con su amigo momentos atrás. Genzo. Solo un poco, acabo de llegar de hacerle una visita a una vieja amiga. Al igual que hizo el peli azul, el mayor solo se encogió de hombros como si lo que había hecho no fuera la gran cosa. Chris. Ya veo, no supo muy bien cómo responder, pues por lo de, vieja amiga, el peli azul sabía perfectamente a quién estaba nombrando el mayor. Genzo. Se irán mañana. Optó por ser un poco más directo, rompiendo el pequeño silencio que se había generado entre ellos. Chris. Mi plan era quedarnos hasta que Zoro se recuperara, pero según el médico, ya está recuperado. Y no estaba mintiendo, pues aprovechando un poco que la gente de la aldea estaba en deuda con ellos. Al no saber tampoco mucho de medicina, el peli azul arrastró al peli verde hasta la clínica del pueblo donde el mismo médico le retiró los hilos que se habían usado para cerrar la herida de Zoro. El cual, tal y como había dicho Chris, ya estaba completamente recuperado. Genzo. Ya veo, es una lástima, pensaba que podrían tomarse todo con más calma. Aún estaba profundamente agradecido con ambas bandas piratas, pero se hacía una idea de cómo era la vida un pirata. Chris. Aún así no creo que nos hubiéramos quedado mucho tiempo, la marina vendrá en unos días para llevarse a la banda de Arlong, y para ese momento ya no podremos estar aquí si no queremos meteros en problemas. Se limitó a compartir su punto de vista, y al parecer pensó bastante en todos los inconvenientes con los que contaban por culpa de su posición. Genzo. Para ser piratas sois muy considerados, supongo que de verdad Nami está en buenas manos. Se veía bastante tranquilo, a pesar de que sabía que la vida de una de las dos hermanas que sufrió en el pasado ahora no sería la más fácil de todas. Chris. Lo dices como si fueras su padre. Le causó un poco de gracia oír la familiaridad con la que el hombre hablaba de su nakama, aunque al conocer bien el pasado y cómo tuvo que tomar el rol de cuidador de ambas hermanas en el pasado, entendía su forma de ser con ellas. Genzo. No me considero como tal, pero he visto cómo ha crecido a lo largo de los años, y no puedo evitar estar orgulloso de lo fuerte y valiente que se ha vuelto. Y no mentía, pues no podía evitar imaginarse a su vieja amiga frunciéndole el ceño tras oír que consideraba a sus hijas adoptivas también como tal. Chris. ¿Y se lo dijiste a ella? Obviamente hablaba de cierta peli naranja que ambos conocían bien, aunque ante tal pregunta el hombre solo negó con calma. Genzo. ¿Estás de broma? Si Nojiko me oye diciendo algo así me golpearía por ser tan sentimental, después de todo soy el que debe proteger la villa, aunque no haya podido lograrlo estos años. Usó un tono algo divertido para compartir su opinión, riendo un poco tras imaginarse a cierta peli azul sobreprotectora regañándolo, pues era igual a su madre adoptiva. Genzo. Oye muchacho, ¿puedo confiarte a Nami? Sin previo aviso el hombre se puso algo serio, atrayendo la completa atención del rojo. Chris. Tampoco es como si yo pudiera elegir, yo solo le ofrecí ayuda y ella aceptó, nada más. Se encogió de hombros al verse un poco indiferente, pues prefería que su nakama tuviera la libertad de elegir lo que quisiera. Genzo. No me refiero a eso. Con solo decir eso, ahora sí logro confundir al capitán pirata, o eso parecía, pues este último no tardó en sonreír al encontrar la respuesta en solo segundos. Chris. Lo sé, y no te preocupes, no dejaré que sea lastimada de la misma forma que fue con Arlong. Pudo comprender mejor lo que el hombre le estaba pidiendo, el cual al oír las palabras de Chris, por unos momentos se sintió aliviado al no ver una sola mentira en este último. Genzo. Espero que sea cierto, porque como me estés mintiendo juro que, aunque confiaba en la palabra del peli azul, estaba dispuesto a darle una más que clara advertencia, si no fuera porque al momento de chocar su puño con la palma de su mano alguien intervino. Nami. ¿De qué hablan? Y tal como llegó el hombre herido se detuvo en seco, volteando su mirada para ver a la peli naranja, la cual se encontraba con una sonrisa en su rostro. Disfrutando libremente la fiesta que se estaba llevando a cabo. Genzo. Nada importante. Aún no se había recuperado por la repentina aparición de la peli naranja, lo que lo mantuvo aún algo nervioso. Nami. Como sea, ven capitán, únete a la fiesta.
Se encogió de hombros antes de tomar la muñeca al peli azul, comenzando a arrastrando con ella hacia la zona más ruidosa de la fiesta mientras cambia a de espaldas. Pues había tomado la muñeca de su capitán con sus dos manos. Chris. Oye, espera, ¿estás borracha? Tanto le sorprendió el repentino actuar de su navegante que no dudó en preguntar sobre su estado mental, logrando que por unos momentos esta última se detuviera. Nami. Yo. Solo un poco. Su respuesta fue demasiado sincera, algo normal en las personas que ya se habían sobrepasado con el alcohol. Y aunque al ojirrojo no le gustaba la idea de acercarse a la zona más pública de la fiesta, simplemente por vergüenza. Tampoco pudo hacer mucho, pues temía que si usaba algo de fuerza le podría hacer daño a su navegante, además de que no quería arruinarle la fiesta solo por su vergüenza. Y sin poder hacer mucho más, solo fue arrastrado hasta una zona cercana de la fiesta, aunque un poco más apartado, para ser más exactos. Cerca de la zona donde muchos estaban bailando al compás de la música que resonaba por toda la villa. Y antes de que el peli azul se diera cuenta, su nakama ya lo había soltado, comenzando a bailar a un lado suyo. Chris. Nami, no es por ser aburrido pero, yo no sé bailar. Se mostró un poco avergonzado por este pequeño inconveniente, rascándose la nuca de igual forma algo nervioso. Nami. ¿De verdad? ¿El poderoso pirata que derrotó a Arlong no sabe hacer algo tan fácil? Jajaja, su risa fue tan descarada como su sarcasmo, dejando a su capitán con una cara de póker por las obvias burlas que acababa de recibir. Chris. Sí, muy graciosa, solo me apartaré un poco aquí. Rodó sus ojos y se dio media vuelta con la intención de alejarse de la zona, pero no pudo ir muy lejos antes de que cierta peli naranja tomara su mano, deteniéndolo en el acto y obligándolo a voltearse de nuevo. Nami. Ni hablar, no hace falta que sepas bailar para divertirte, mira a los chicos. Apuntó con su pulgar a la zona más ruidosa de la fiesta, donde precisamente Usopp y Luffy se encontraban haciendo el tonto con algunos palillos, mientras Buggy le seguía el juego con el poder de su fruta, haciendo más ridícula la escena. Al parecer también se habían emborrachado. Nami. Solo sigue mis pasos. Sin previo aviso tomó la otra mano de su acompañante, el cual ahora atado por el agarre de Nami se limitó a observarla. Nami. Primero mueves los pies así, pero evita pisar a tu compañero, ahora solo debes hacer algo como esto y. Comenzó poco a poco a guiar a su capitán en este aspecto de la fiesta, y antes de que ambos se dieran cuentas. Ahora con las manos separadas estaban bailando juntos, riendo y divirtiéndose bajo la mirada distante de cierta fémina. Nojiko. Esos dos son tal para cual. Dejó salir una sonrisa al ver a ambos jóvenes divirtiéndose de forma despreocupada, pues aunque eran piratas, no dejaban de ser dos adolescentes que simplemente se estaban divirtiendo. Y así la fiesta siguió y siguió por una gran parte de la noche, al menos hasta que poco a poco cada uno se fue a su respectivo hogar. O mejor dicho todo aquel que se podía mantener en pie, pues algunos aldeanos y piratas como Zoro, Buggy, Usopp, Luffy, Honey y Rosaku. Incluso el mismo Sanji, no tuvieron las energías para regresar al Merry. Siendo Chris el único entre todos los piratas ahí presente que era capaz de seguir en pie, pues solo estaba cansado, sentado ahora sobre una banca a un lado de su navegante. La cual ahora estaba dormida sentada y con la cabeza apoyada sobre el hombro de Chris. Nojiko. Este no es un buen lugar para que una chica descanse, ¿te importaría ayudarme a llevarla hasta la casa? La voz de la peli azul atrajo la atención del pirata aún consciente, el cual por unos momentos, tras ver a Nojiko volteó su mirada para ver a Nami dormida. Y sin pensarlo mucho más, con un simple, claro, se puso en pie y tomó a la joven entre sus brazos como si fuera una princesa, comenzando a caminar junto a Nojiko en dirección de la casa de ambas hermanas. Aunque el camino fue puramente silencioso, pues ninguno de los dos peliazules se molestó en decir la más mínima palabra. Al menos hasta que Chris dejó a Nami sobre su cama tras ser guiado por su hermana hasta su habitación. Y sin tener nada más que hacer ahí, solo se dio media vuelta en dirección de la puerta donde estaba Nojiko observándolo, apoyada sobre su propio hombro en el marco de la puerta. Pero nuevamente, no hubo una sola palabra, pues Chris pasó a un lado de esta con intenciones de irse. A pesar de que en verdad no pudo, pues la misma peli azul aún sin quitarle la mirada a su hermana dormida, Nojiko.
Sigo sin creer que todo esto sea real, y pensar que al final pudisteis acabar con Arlon tan fácil. Me pregunto qué habría pasado si hubieras estado con nosotras en ese tiempo. Más que un comentario dirigido al pirata, fue una divagación por parte de la joven, algo normal en alguien que seguía sin creer lo que acababa de ocurrir. Chris, ¿piensas que Bellemere hubiera sobrevivido? Ese comentario bastó para llamar la completa atención de la joven a pesar de que aún estaba de espaldas a esta. Nojiko. Nami, te hablo de, no pudo evitar sorprenderse al oír el nombre de su madre adoptiva, y aunque el peliazul aún le estaba dando la espalda, puso notar cómo le estaba negando. Chris. Solo sé algunas cosas, y aunque no me conviene decirlo, al menos sé que ella estará feliz con saber que sus hijas ahora están a salvo. Su tono era muy calmado, pero no era de alguien que apenas sabía un trozo de la historia, sino de alguien que se alegraba de todo corazón por cómo acabaron las cosas. Nojiko. ¿Cómo sabes todo eso? Seguía fuera de sí, pues ahora que el pirata le confirmó que Nami no había hablado con él sobre este tipo de cosas, y menos aún de su familia, no podía evitar preguntarse cómo sabía tanto este pirata que estaba a solo unos metros de ella. Chris. Podríamos decir que, sé muchas cosas. Volteó un poco su cabeza, lo suficiente para mostrar una ligera sonrisa amable que no mostraba ni un poco de maldad. Dejando así en silencio a la joven, pues el peliazul desapareció con su Zoru sin decir nada más. Y aunque por unos momentos se planteó la idea de ir al Merry a hablar con él en busca de respuestas, se detuvo al oír una voz. Nami. Bellemere, mira, hice un mapa del mundo. Con solo oír la voz de su hermana, la cual estaba hablando en sueño, se calmó y suspiró. Nojiko. Vaya tripulación has ido a elegir. Fue lo único que dijo en un suave tono de voz, uno tan bajo que no despertó a la joven y que dejó salir la peliazul con una suave sonrisa. Y así el día dio por finalizado con una victoria no solo para los piratas de Sombrero de Paja y los de Chris, sino también para la Villa Kokoyashi y todo aquel que sufrió por culpa de Arlon. Pero aunque era algo repentino, y más de un pirata estaba para el arrastre, ahora todos se encontraban preparando el barco para zarpar cuanto antes. Pues solo tenían un día más antes de que la marina llegara a reclamar el cuerpo de Arlon y para encerrar a sus tripulantes. Usopp. ¿Por qué tenemos que irnos tan pronto? Obviamente no estaba por la labor de preparar el barco para la partida, pues al igual que la mayoría de tripulantes, tenía una más que importante resaca encima suya. Zoro. Deja de quejarte y ponte a trabajar. Estaba un poco más malhumorado que el resto, y no era de exagerar, pues era literalmente el que más resaca tenía de todos. Luffy. Oigan, ¿están seguros que no quieren venir con nosotros? A diferencia del resto, el pelinegro se encontraba en una de las barandillas del Merry, justo la que dejaba ver la costa. Honey. Lo estamos, debemos seguir con nuestro trabajo. Yorosaku. Y usaremos bien tus lecciones, hermano Chris, la próxima vez que nos encontremos verás lo fuertes que somos. Fueron las últimas palabras del dúo de caza recompensa, quienes estaban haciendo la misma postura que hicieron cuando se presentaron ante todos días atrás. Aunque ahora estaban en tierra, observando el Merry desde lo bajo junto a más de un ciudadano de la villa que vino a despedirse de los piratas que salvaron su isla. Y aunque cierto peliazul no podía verlos, pues estaba cargando con algunos varilles hacia el almacén, pudo oír el mensaje que sus amigos le dieron. Buggy. Oigan, ¿alguien ha visto a Nami? No era el único que se estaba haciendo esa pregunta, pues entre todos los presentes, Nami era la única Nakama que restaba por llegar. Usopp. ¿Creen que decidió quedarse? Su tono fue un poco más serio de lo normal, aunque no tardó en cambiarlo por una sonrisa al ver cómo Sanji lo tomó del cuello de su camisa. Sanji. No digas eso ni en broma, la bella Nami-san jamás nos dejaría atrás. Le gritó a la cara con sus dientes filosos, y por la risa algo descarada de Usopp, al parecer solo fue una broma. Chris. Lo sabemos, Sanji, solo te están molestando. Rodó sus ojos algo cansado por las bromas en una hora tan temprana del día, pues aunque ya habían podido desayunar y eran casi las 10 de la mañana. Era un poco pronto para ser tan ruidosos, al menos desde el punto de vista del ojirrojo. Genzo. Por cierto, chicos, ¿están seguros que Nami quiere que dejen esto? No dudo en señalar la caja llena de berries que estaba en la costa no muy lejos de todos, aunque Luffy y el resto no supieron muy bien cómo responder. Chris.
Ella me lo pidió después de derrotar a Arlong, dijo que los 100 millones que robo estarán mejor en sus manos, creo que es porque tienen muchas cosas que arreglar en la isla. Se dejó ver a un lado de Luffy, pues era a quien se le había confiado el mensaje, y el que justamente momentos atrás había dejado la caja con el dinero en la costa. Nojiko. Conociéndola es raro, pero estoy segura que robará más en sus viajes, ya la conoces, es mejor no insistir. No se veía ni un poco preocupada o molesta por la decisión de su hermana, a lo cual Genzo solo pudo suspirar. Pero entre toda esta charla, no pudo llegar mucho más lejos. Chico. Levad anclas. Se escuchó una voz a lo lejos, una voz que todos reconocieron y como si fuera por instinto. Sanji fue directo a recoger el ancla con ese clásico comportamiento mujeriego mientras repentina en voz baja, lo que diga nuestro ángel, pues al igual que todos, reconocieron la voz como la de Nami. Y sin ninguna excepción, todos pudieron ver cómo la peli naranja se encontraba corriendo en su dirección desde la villa. Chris. Ya oyeron a nuestra navegante. Luffy. Soltad las velas. Ambos capitanes dieron las órdenes y todos se pusieron en marcha para terminar de preparar el barco. Hombre. ¿Acaso se irá sin despedirse? Hombre. No puedes hacer eso, Nami. Mujer. Es cierto, al menos déjanos agradecerte. Fueron unas de las cuantas palabras de varios aldeanos que estaban ahí reunidos, los cuales Nami pareció ignorar mientras entraba en la multitud. Comenzando a esquivar a todos ágilmente, abriéndose paso poco a poco hasta que llegó a la costa donde se podía ver el Merry alejándose poco a poco. Y con un fuerte salto sin miedo, la joven intentó llegar al Merry. Lo que por unos momentos no iba a conseguir, pues por alguna razón comenzó a caer como si pesara mucho. Pero antes de que eso sucediera, dos manos la tomaron antes de que cayera el mar. Aliviando a la gente del pueblo y con solo una mirada a la cual la peli naranja alzó, vio que quien la había sujetado fue Luffy y Chris. Los cuales la sonrieron, ganando una sonrisa de vuelta por parte de la navegante que subió a bordo. Pero por extraño que sonara, ante la mirada de todos sus nakamas y la gente del pueblo se levantó un poco su camisa. De la cual una por una cayeron un sinfín de carteras. Algo que dejó pálido a cada uno de los pueblerinos, pues reconocieron los objetos y fue cuestión de unos segundos para que revisaran sus bolsillos, notando que les habían robado. Hombre. Nami ladrona. Mujer. Devuélvenoslas. Nuevamente fueron unos pocos de los tantos gritos de todos los presentes que veían alejarse al Merry poco a poco. Nami. Cuídense mucho. Fueron sus últimas palabras, las cuales dio al mismo tiempo que dejaba salir un poco su lengua y tomaba entre sus dedos uno de los tantos billetes que robó. Lo que hizo que se escuchara de fondo un más fuerte y unísono, ladronada, Usopp y Buggy. ¿Era necesario? Como si estuvieran sincronizados, observaron y criticaron ligeramente la acción que su compañera hizo en forma de despedida. Nami. ¿Qué? Una ladrona no puede negar sus raíces. Se encogió de hombros mientras comenzaba a sacar los billetes y todo el dinero de cada una de las carteras poco a poco. Zoro. Por cierto, ¿a qué vienen esos naranjos que trajo tu hermana esta mañana? Señaló con su pulgar a unos árboles que habían sido plantados en unos terrenos con tierra que había en la parte superior de la popa del barco. Pues aún no les habían dado uso hasta ahora, ya que tal y como dijo Zoro, en ese tiempo muerto de esta última mañana, donde se pusieron a preparar todo para partir. Al mismo tiempo que algunos miembros de la tripulación desayunaban, Chris y Buggy le echaron una mano a la hermana de Nami para plantar estos árboles frutales. Nami. Un recuerdo, además le dará algo más de vida a este barco. Y no estaba exagerando ya que la vegetación siempre daba un ambiente más fresco y vivo a cualquier tipo de escenario. Algo que pensaba preparar con su hermana, si no fuera porque Nojiko se le adelantó. Sanji. Yo creo que son espléndidos, Nami-san. Como siempre el rubio no dudó en elogiar a la única fémina del barco, la cual solo le sonrió dulcemente en respuesta. Luffy. ¿Puedo tomar una? Y por otro lado, el pelinegro solo pensaba con el estómago, ganando un fuerte no, por parte de Sanji, quien tomó la iniciativa al saber lo glotón que podía ser su capitán. Al final esto derivó en una sola discusión en la cual Luffy para su desgracia salió perdiendo, pues hasta Nami se negó frescamente cansado de oír la discusión entre Sanji y Luffy. Permitiéndole a este último tomar 2 naranjas cada 3 semanas, simplemente para evitar que los árboles quedaran vacíos de esta fruta, al menos en solo días. Chris.
Si ya han terminado de discutir, os debo recordar algo importante. Y con solo esas palabras la atención de todos los presentes fue apuntada a él, aunque con solo ver al peli azul con sus puños recubiertos de Aki, todos supieron lo que significaba. Nami. Espera, aún debo fijar la ruta. Por suerte para ella pudo encontrar una excusa en solo segundos, pero no iba a ser tan fácil. Chris. Ya lo hice, llegaremos mañana por la tarde a Logetum. Sin dudar un segundo le extendió un mapa con la ruta ya fijada a su vicecapitana, el cual recién había sacado de su inventario. Y para desgracia de Nami. Nami. Tienes razón, ¿cómo pudiste hacerlo solo? Estaba claramente sorprendida por la precisión que el peli azul había tenido, sobre todo porque aunque había dicho que llegarían en un día y medio. También había fijado que podrían llegar un poco antes, o más o menos al atardecer si las cosas se complicaban. Chris. Aprendí de la mejor. Y no era mentira, pues en todas estas semanas en las que había ayudado a la peli naranja a fijar las rutas de navegación, sin duda había aprendido a controlar o mejor dicho, predecir el tiempo que se tomarían ir de un lado para el otro. Lo que aunque hizo sentir elogiada a la navegante, también la hizo arrepentirse. Pues ya no había ninguna ruta de escape para que pudiera dejar de lado el entrenamiento, al menos por hoy. Y así, tras esa pequeña charla el entrenamiento fue retomado tras unos pocos días de descanso, o mejor dicho, de visita en la isla Kokoyashi. Y aunque por ahora solo sería un día de entrenamiento, al solo tener por delante este corto tiempo de mejora antes de llegar al que a ojos de cierto oji rojo era, un lugar conflictivo, pues sabía de sobra que Marine estaba vigilando Logeto-un y para ello debían fortalecerse aunque solo fuera un poco más. Y nuevamente los que peor parte se llevaron fueron Sanji y Luffy, pues al no estar ahora Honi y Yosaku. Chris le sumó 10 repeticiones más a la meta que debían cumplir en el entrenamiento. Mientras que por otro lado, Zoro y Buggy al haber sido capaz de manifestar hasta cierto punto su Haki de observación, ambos se dispusieron a entrenar como Chris les pidió. Ya sea Zoro con los ojos cerrados y sin la venda ya en sus ojos. Pues el mismo Chris le pidió que dejara de usarla tras el enfrentamiento con Arlong, teniendo como único requisito que entrenar con los ojos cerrados. A diferencia de Buggy, ya que era ahora su turno de comenzar a usar la venda casi todo el tiempo, teniendo solo 2 momentos de tregua para quitarse la venda. Ya sea cuando preparaba las balas de cañón para el barco, evitando así algún tipo de accidente. O cuando vayan a visitar una isla, pues aún no estaba tan preparado como Zoro, al menos para pelear o moverse de más con los ojos vendados. Siendo suficiente el peliverde, pues ahora que eran los únicos con Haki de observación, al menos a un nivel bajo. Estos dos a petición de Chris quien les hizo entrega a cada uno de una espada de madera, ambos debían pelear el uno contra el otro con los ojos vendados. Lo único malo de esto era el castigo, pues si Zoro o Buggy chocaban con alguien que no fuera su rival o rompían algo que no debían, recibirían el mismo castigo que podrían recibir Luffy y Sanji. Suficiente para que ambos se concentraran y fueran cuidadosos. Lo que también era difícil al ser puros novatos con el Haki de observación, suficiente era que pudieran sentir un poco la presencia de su rival, o mejor dicho diferenciarla del resto. Pero esto precisamente no solo los ayudaba a concentrarse mejor y acostumbrarse al uso del Haki de observación, sino que también ayudaría a Nami y Usopp a estar más centrados en su alrededor gracias al continuo movimiento de estos dos piratas que no se quedaban quietos. Pero por desgracia aún estaban lejos de poder siquiera manifestar sus Hakis de observación como Zoro y Buggy. Al igual que Luffy y Sanji le estaba tomando tiempo manifestar su Haki de armadura, pues literalmente no llevaban ni una semana de entrenamiento. Y así tras unas horas por delante el entrenamiento finalizó a solo 2 horas antes del atardecer. Pues Chris también quería que pudieran aprovechar el tiempo para hacer algo que ellos quisieran. Lo que también serviría para que se tomen un tiempo de descanso por el resto del día. Y tampoco hubo nada para destacar, sino que más bien tras terminar de cenar, a las pocas horas todos se fueron a dormir. Dando inicio a la mañana del día siguiente, y una mañana bastante pacífica que estaban usando todos para descansar. Y sobre todo era gracias a Nami, la cual pudo convencer a Chris que, al tener que hacer compras en Logeto-un, debían estar en plena forma para aprovechar el máximo tiempo en ese lugar, lo que aunque extrañó a muchos, pues no se esperaban que funcionara, también los alivió un poco bastante.
sin saber que realmente Chris les dio ese día libre solo porque tendrían un día mucho más duro que cualquier entrenamiento que él podría darles a ellos. Y así todos aprovecharon esa mañana al máximo, ya sea Usopp con sus experimentos para crear un nuevo tipo de bala con lo que parecía ser picante. Zoro durmiendo, Luffy haciendo algo de escándalo, como ya era normal en él. Buggy en el área de cañones bajo la excusa de, me gustaría crear una bala aún más fuerte que la Buggy bala, lo que en parte era difícil de imaginar en varios ahí presentes, pues la Buggy bala ya era realmente poderosa. Y por último Nami, la cual se encargó de comprar un periódico a una de las gaviotas mensajeras que viajaban por todos los mares vendiendo periódicos. Aunque la Pelinaranja tuvo una pequeña discusión con esta última al informarse que subieron los precios de los periódicos. Usopp, si tanto te molestan los precios, ¿por qué no mejor dejas de comprarlos? Estaba un poco cansado de oír a la navegante del barco discutiendo con el ave mensajera, la cual parecía entender a la joven, pues se rascó un poco la cabeza con una mirada algo triste que decía, solo soy un mensajero, Nami. Lo compro para no acabar loca, no hay mucho que hacer en medio del mar, ¿sabes? Terminó por recostarse en una tumbona que había junto a una sombrilla que preparó previamente para ella misma. Chris, ¿y hay alguna premisa interesante en el de hoy? ¿O solo serán noticias aburridas como siempre? Le echo una mirada por encima al periódico tras quedar de pie a un lado de la Pelinaranja, la cual por lo que pudo ver a simple vista, Nami. No parece ser muy espera, ¿también lees los periódicos? Le sorprendió un poco este descubrimiento, pues por cómo era su capitán, no parecía ser alguien que le gustara leer muy a menudo. Chris. Lo hacía cuando era un cazarrecompensas, en ellos casi siempre viene algún que otro cartel de, se busca, ¿o acaso crees que podía ir todos los días a un cuartel de la marina? Respondió como si fuera lo más normal del mundo, y en parte era razón ya que un cazarrecompensas siempre estaba en movimiento. Lo que no les permita contar con el lujo de estar cerca de un cuartel de la marina para recibir una actualización continua de los carteles de, se busca. Pero como si fuera obra del destino, entre las hojas del periódico, por alguna razón y por culpa del viento, lo que parecían ser 2 páginas del periódico salieron volando. Cayendo a los pocos segundos a un lado de Luffy y Usopp quienes habían estado en conversación. Quedando también en el rango de visión de Nami y Chris. Los cuales al igual que Luffy y Usopp se quedaron con los ojos como platos antes de exclamar un fuerte, ¿qué? Sanji, ¿hay algún problema? Acudió inmediatamente al oír el grito de la Pelinaranja, saliendo así puerta que llevaba a la cocina. Al igual que Buggy quien no tardó de hacer acto de presencia tras oír tal grito que también despertó a Zoro. Lo que hizo que estos tres viera a un Luffy y un Usopp extremadamente sonrientes. Luffy. Chicos miren esto, Chris y yo tenemos una recompensa. No podía aguantar su felicidad al ver los carteles en su mano, dejando sin habla incluso al mismo Buggy, quien también consiguió un cartel hace tiempo. Pero lo que más le sorprendió fue el ver las cifras, siendo de un Luffy con 25 millones de berries. Y un Chris de, Buggy, 70 millones. No cabía en su sorpresa, aunque no era muy diferente por parte de su capitán, quien no se esperaba tampoco el precio tan elevado que le habían puesto a su cabeza. Chris. ¿Pero por qué tan alto? Ni siquiera él era capaz de entender cómo podía ser tan grande su recompensa, al igual que la de Luffy era de 5 millones menos a la que él recordaba. Aunque por otro lado, en la sala de comunicaciones de un buque de la marina, cierta vicealmirante de cabello rubio se encontraba gritándole a alguien a través de un Den Musi. Yuna. Da igual lo que haya ocurrido, no puedes darle una recompensa. Llevaba casi 2 horas discutiendo con su superior, con el cual había estado discutiendo a puro griterío cada vez más fuerte. Sengoku. Sé lo que querías hacer pero no se puede evitar, él ha elegido ser un pirata y no sé cómo siquiera es capaz de usar Rokushiki y eso solo lo hace un peligro más grande para el gobierno mundial, podrías estar agradecida porque su recompensa no sea mayor. Estaba dando lo mejor de sí para literalmente no castigar a la joven por su falta de respeto hacia la autoridad que debía acatar en silencio. Pues entendía la ira que tenía y no era la primera vez que tenía que lidiar con alguien. Yuna. Oh sí, claro, gracias por ponerle una recompensa de 70 millones en vez de una de 120 millones, como si eso marcara la diferencia.
Estaba muy pero que muy enfadada, tanto que daba lo mejor de sí para que su fruta no se saliera de control en ese momento, pues incluso tenía algún que otro pétalo dorado volando flotando a su alrededor. Siéndola una razón por la que el resto de marines que estaban también en esa sala no se acercaban a la mujer. Marine. Señora, por favor, solo intento hacer entrar en razón a la rubia como el segundo al mando que era en ese barco, pero, Yuna. No me pidas que me calme, Sengoku, solo dame unos días más, te prometo que lo conseguiré, pero solo dame unos días más. La cantidad de pétalos aumentaron en número y en intensidad con ese primer grito a su compañero, pero se calmaron ante el favor que la joven le estaba solicitando al hombre al otro lado del comunicador. Sengoku. Solo puedo darte 2 días como máximo a partir de hoy, si consigues lo que te pedí retiraré los carteles y su búsqueda, no puedo hacer mucho más. Sinceramente ya estaba cansado de estar discutiendo con la joven, dándole por ahora un último voto de confianza y una última oportunidad para conseguir lo que le prometió. Yuna. Gracias, no te arrepentirás. Y con esas últimas palabras que fueron respondidas con un confío en ti, por parte de Sengoku, la llamada dio por finalizada. Marine. ¿Qué piensa hacer, señora? Aún seguía inseguro del estado emocional de su superior, pero al ver los pétalos regresando a su vaina y tras un suspiro, parecía más calmada. Yuna. Manténganme informada, si este pirata pisa el Loguetown quiero que avisen de inmediato, ¿entendido? Le hizo entrega de una copia del cartel de un viejo amigo al que conocía, una orden que fue acatada por todos los marines ahí presentes con un fuerte, sí señora, comenzando uno por uno a movilizarse. Ahora, regresando al barco denominado como el Going Merry, ambas bandas piratas aliadas se encontraban reunidas mientras conversaban sobre esta nueva noticia. Usopp. Ven, incluso yo también estoy en él, seré famoso. No podía aguantar su felicidad, pues era cierto que había sido atrapado en la imagen, aunque no de la mejor forma. Sanji. Solo es la parte de atrás de tu cabeza. Y era cierto que el tirador del grupo estaba de espaldas en la imagen, pero eso no borraba el hecho de que realmente. Aunque solo fuera un mínimo y pequeño detalle. El rubio estaba celoso porque él no había tenido esa suerte. Usopp. No te pongas así, seguro conseguirás el tuyo con esfuerzo. Obviamente estaba gozando su momento de gloria por más pequeño que fuera, molestando aún más al rubio que ya tenía una vena marcada en su frente. Nami. Esto no es bueno, con esas recompensas ahora seremos el objetivo de más piratas y caza recompensas. Estaba realmente preocupada por los nuevos carteles, y más aún al ver la cifra elevada de su capitán en el cartel que tenía ahora en sus manos. Chris. Estoy de acuerdo, debemos llegar cuanto antes a Loguetown para reabastecernos y. Estaba igual de serio que su Nakama, pues no le gustaba contar con una recompensa tan elevada en este punto, pues sus compañeros podrían correr bastante peligro. Luffy. Ir a la Grand Line. Terminó la frase de su aliado con alegría, una alegría a la que se sumó Usopp, Sanji y Buggy, comenzando a celebrar por el rumbo que ahora tenían fijo y cada vez más cerca. Zoro. Oigan, ¿pero no es esa la isla a la que vamos? Aún un poco somnoliento por la siesta que se había estado tomando, el peliverde señaló a lo lejos una isla que era un tanto grande. Chris. ¿Eh? ¿Tan pronto? Revisó el mapa que tenía en su inventario, dándose cuenta que el peliverde tenía razón, aunque este mapa no tardó en ser tomado por la navegante del grupo. Nami. Hemos tenido el viento a favor todo el día, y puede que por la noche también haya soplado a nuestro favor. Parece que tenemos suerte, ahora que el cartel está llegando a la gente es más seguro que no nos conozcan, pero, reviso la cifra próxima que el peli azul había apuntado en un extremo del mapa, y por suerte les había tocado casi el mínimo tiempo posible. Pues si hubieran conseguido el mínimo, habrían llegado a la isla hace hora y media. Chris. Sí, lo sé, debemos mantener un perfil bajo. Y como si fuera un acto reflejo, todas y cada una de las miradas, incluyendo a la de Zoro, fueron dirigidas a cierto pirata con el sombrero de paja que se extrañó por las miradas en él. Luffy. ¿Qué ocurre? Estaba muy confundido por todas las miradas que tenía encima ahora misma, las cuales le decían, no te metas en líos, Nami. Capitán, ¿puedes prestarle algo para esconderse? No dudó en solicitar la ayuda del peli azul a su lado, y con solo un chasquido de dedos hizo aparecer sobre su mano una capucha de color azul oscuro que le entregó al pelinegro. Luffy. ¿Y a qué viene esto?
Seguía sin entender el mensaje a pesar de que le habían entregado una prenda específicamente para que se escondiera. Nami. No queremos tener a los marines detrás nada más llegar a la isla, debemos comprar cosas y tú debes ir escondido como Chris. No dudo ni por un segundo en ser más que clara con sus palabras, pues ahora que los dos miembros de la tripulación tenían carteles de "se busca", debían ocultarse bien. Chris. Por suerte tenía alguna capucha de sobra, toma Buggy. Y no era mentira, pues se había dado cuenta de esto apenas unos días atrás cuando revisaba su inventario, colocándose de igual forma la capucha que usó para ocultarse de Arlong días atrás, al mismo tiempo que le hacía entrega de otra a uno de sus nakamas, pues también tenía una recompensa. Y al igual que hizo en la isla Gecko, tuvo que ponerse la capucha para evitar ser reconocido por cualquiera, pues esta vez no harían la vista gorda como la Villa Kokoyashi en el Baratie. Nami. Te ves un poco emocionado. Observo a su capitán con cierta atención al verlo con una sonrisa en su rostro, una que apareció poco después de que pudieran localizarlo Getum. Chris. Como para no estarlo, vamos a ver la isla donde nació y murió el rey de los piratas. Expreso animadamente, siendo una de las pocas veces donde el peliazul dejó salir toda su emoción, una emoción a la que se sumó Luffy. Aunque entre toda esa emoción, gracias a su haki de observación el peliazul pudo sentir como no todos los ahí presentes se encontraban igual de animados. Pues había uno que se sentía algo melancólico. Chris. Buggy, ¿estás bien? Se calmó para tomarle atención a uno de sus nakamas, provocando que de igual forma varios ahí presentes también le presentaran atención al decaído pirata. Buggy. Sí, es solo que esta isla no me trae muy buenos recuerdos. Se expresó libremente y de igual forma algo decaído, un sentimiento que más de uno entendió, pues una gran parte de los presentes sabían a qué tripulación perteneció Buggy al principio. Nami. Es cierto, había olvidado que eras un aprendiz en el Oro Jackson, se golpeó al frente al sentirse algo tonta por haber olvidado algo de tal calibre, aunque como era de esperar, esta noticia pilló de sopetón a aquellos que la desconocían. Usopp. Estabas en la tripulación del rey de los piratas. Se sorprendió por tal descubrimiento, y Sanji no era la opción, pues aunque sabía que el pirata con aspecto de payaso era conocido de Shanks, desconocía tal dato importante. Buggy. Ese no es el problema, ¿saben qué? Olvídenlo. Se quitó su sombro y se colocó la capucha para darse media vuelta, dejando a todos atrás y regresando al piso inferior del barco. Chris. Iré a hablar con él, preparen todo para atracar cuanto antes. Ni lento ni perezoso y dando esa última orden, ahora fue el peliazul retinte del grupo quien dejó al resto atrás, bajando por las escaleras que llevaban al interior del barco. Y guiándose por la presencia de su nakama, el pirata llegó en solo segundos a uno de los camarotes, para ser más precisos el que Buggy y Usopp usaban varias veces para sus experimentos. Buggy. ¿Qué quieres, capitán? Aunque aún no lo tenía perfeccionado, el pirata sintió de sobra la presencia de su capitán acercándose, por lo que no le hizo siquiera falta darse la vuelta para saber quién era el que abrió la puerta. Chris. Solo quería hablar contigo un rato, dejaste preocupados al resto. Tomó asiento en una de las sillas que había en esa sala, siendo aún ignorado por el pirata que tenía su mirada centrada en la mesa que tenía justo al frente. Buggy. Como si realmente fuera algo importante, solo son recuerdos estúpidos que aún están en mi cabeza. Se sintió como un real idiota al decir esas palabras o siquiera sentir esas emociones actuales, algo que el ojirrojo vio con una mueca no muy feliz en su rostro. Chris. ¿Te refieres a lo que sucedió con Shanks el día de la ejecución de Roger? Se tomó la libertad de hablar un poco más de la cuenta, pues estaba al corriente de qué recuerdo estaba afectando al pirata. Buggy. ¿Cómo lo? Espera, que estoy diciendo, seguro que Shanks te lo contó. Por unos momentos se vio sorprendido, incluso se volteó para ver por primera vez el rostro de su capitán desde que iniciaron la conversación. Pero le restó importancia al conocimiento de su capitán al recordar cómo este reveló que interactuó con Shanks en algún momento de su vida, agachando un poco su mirada. Chris. No, no lo hizo, lo intuí cuando dijiste que no tenía nada que ver con el Oro Jackson, así que pensé que podría tratarse de Shanks. Tuvo que mentir un poco ya que obviamente sabía perfectamente lo que ocurrió ese día donde incluso Shanks le ofreció un puesto a Buggy en su tripulación. Buggy. ¿Entonces vienes a burlarte de mí?
Aún estaba decaído, pues sabía lo cruel que era el mundo con los piratas sentimentales, y de hecho culparía a Chris si se sentía decepcionado. Chris. ¿Por qué lo haría? Todos tenemos recuerdos de los que nos sentimos arrepentidos, avergonzados, rabiosos, ya me entiendes, es normal sentirse así, pero ahora tienes amigos con los que hablar de ello. Esas palabras no estaban vacías, había un tono más que nostálgico, algo propio de alguien que sabía perfectamente la sensación que estaba atormentando al pirata. Pero al preferirlo presiónalo más, le ofreció un tiempo para pensar tras levantarse de su asiento con la intención de irse del lugar. Pero al tomar el pomo de la puerta, tuvo que detenerse. Buggy. Capitán. Al oír el pirata el peliazul se detuvo y sin voltearse respondió con un simple, ¿sí? Lo que solo derivó en una respuesta. Buggy. Gracias. Y con ese último agradecimiento el ojirrojo abandonó la habitación satisfecho al saber que Buggy al menos pensaría un poco lo que habían hablado. Pero al regresar a la cubierta del barco, no solo notó que ya se habían aproximado mucho a la isla, sino que también Nami, Luffy, Zoro, bajen las velas, Usopp, Sanji, prepárense para bajar el ancla a mi señal. La peli naranja como siempre estaba tomando la iniciativa en la organización en el barco, lo que estaba siendo obedecido sin ninguna sola objeción. Chris. ¿Está todo listo? Subió las escaleras para llegar y quedar a un lado de su vicecapitana, la cual solo le asintió sin quitarle la mirada a nadie. Y en tan solo unos cortos minutos más en los cuales poco a poco se terminaron de acercar al muelle de la isla, la última orden fue dada y barco fue atracado con éxito y con cierto ojirrojo en el timón del barco. Luffy. Wow, es inmensa, esta es la isla donde nació el rey de los piratas. Observó maravillado la isla tras acercarse rápidamente a la barandilla del Merry, observando solamente la entrada que daba acceso a una más que enorme ciudad. Nami. ¿Quieres ocultarte? Te dije que tenemos que pasar desapercibido. Le subió de un tirón la capucha al pelinegro para que se ocultara antes de que una de las tantas personas que habían cerca del puerto lo reconocieran. Aunque por culpa de la capucha el pelinegro tuvo que dejar su sombrero de paja por fuerte de esta y enredada en su cuello. De igual forma al notar la llegada, Buggy de igual forma hizo acto de presencia en la cubierta del barco con la capucha ya puesta al igual que Chris. Nami. Ahora que estamos todos, ¿qué tienen pensado hacer? Antes de que todo se descontrolara y aunque no era mucho, al menos la peli naranja quería saber un aproximado por si debían buscar a cualquiera de los miembros de la tripulación. Buggy. En la isla venden unos buenos recambios y piezas para armas que podrían serme útiles, iré a comprar unas cuantas. Por suerte el pirata ya llevaba consigo una buena suma de dinero, una parte que tomó antes de irse de su banda y que guardó a buen recaudo. Usopp. Iré contigo, me interesa comprar algo de equipamiento también. Al parecer estos dos tendrían un objetivo en común, algo bueno ya que así Buggy tendría a alguien para encubrirlo en el caso que algo saliera mal. Sanji. En una ciudad como esta habrá ingredientes de alta calidad, me encargaré de todas las provisiones. Como siempre el rubio no perdió la oportunidad de preparar unos platos exquisitos, y con el conocimiento que tenía del inventario de cierto pirata. Con un permiso que había conseguido de este momentos atrás antes de atracar, no perdería la oportunidad de abastecerse bien para un largo viaje. Zoro. Necesito comprar unas nuevas espadas, aún no me acostumbro a tener solo una. Sin duda alguna el objetivo del peliverde fue el más obvio para todos y con diferencia, pues se especializaba en el estilo de 3 espadas y solo llevaba una consigo. Luffy. Yo quiero ver el lugar de la ejecución del rey de los piratas. Y ahí estaba el segundo más obvio de la tripulación, y no era de sorprenderse después de escuchar la emoción de este último en los últimos minutos antes de atracar. Nami. Supongo que yo iré a una tienda de cartografía, ¿y tu capitán? No tenía muchos planes en mente, al menos podría abastecerse de materiales que podrían ser útiles para fijar las rutas o dibujar algún mapa de alguna isla desconocida en la Grand Line. Pero lo que de verdad nadie tenía idea era lo que el capitán pirata restante tenía en mente, pues aparte de la emoción por visitar esta isla, no mostró nada más. Chris. Iré a dar una vuelta, no he venido a esta isla en un tiempo y me gustaría echarle un ojo. Y por curioso que sonara, no era la primera vez que el ojirrojo viaja a esta isla, aunque era cierto que esta vez sería como un pirata y sin el trabajo de caza recompensas sobre su espalda. Nami.
Perfecto, ¿alguien irá con Zoro? No me gustaría que se pierda. Tomo nota en una pequeña libreta para tener bien localizados a todos y cada uno de los miembros del Merry, aunque, Buggy, Nami, se fue hace un rato. Y solo bastó con esas palabras para que la joven se sobresaltara, buscando rápidamente con la mirada al peliverde sin éxito. Nami. ¿Qué? ¿Cuándo? No sabía siquiera qué decir ya que por experiencia, no era nada bueno perder de vista al ex cazador de piratas. Chris. Me pidió algo de dinero para sus nuevas espadas y se fue. Se limitó únicamente a responder a la pregunta de su vicecapitana, lo que terminó con una peli naranja tomándolo del cuello de su capucha. Nami. ¿Y por qué no lo detuvieron? ¿Saben lo fácil que es perderlo? Se estresaba con el solo hecho de imaginarse el tiempo que se tomarían en buscar al peliverde en una isla tan grande, lo que de igual forma la enfadaba cada vez más. Chris. Tranquila, aunque esta isla es grande puedo reconocer la presencia de Zoro a kilómetros, si tenemos que irnos iré a buscarlo y lo traeré rápido, no te preocupes. Y no estaba mintiendo, pues el tiempo que había gastado en entrenar y que había ayudado a mejorar el Haki del peliverde, también lo había convertido en un objetivo más fácil de localizar entre tantas presencias. Nami. Si tú lo dices confiaré en ti, en fin, nos reuniremos en el Merry en 4 o 5 horas, no se demoren más, ¿entendido? Y con esas últimas palabras y un fuerte, sí, por parte de todos los piratas ahí presentes, uno por uno se bajó del barco y emprendieron su rumbo por la vasta ciudad. Cada uno con un objetivo más que claro en sus cabezas. Aunque cierto ojirrojo al saber que todos estarían bien, tampoco le dio mucha importancia a lo que haría. Chris. Ahora que lo pienso, con Buggy en mi tripulación Luffy no será casi asesinado y no debería haber tanto, casi me lo creo, ese idiota armará un escándalo cuando llegue al panteón de ejecución de Roger, con suerte Bartolomeo lo verá y. Son demasiadas cosas que pensar, que tenga lo que tenga que ocurrir. Tenía su cabeza un tanto saturada con tal pensamiento en su cabeza, terminando por despejar esta última con un movimiento brusco de cabeza que hizo y ganó más de una mirada. Lo cual Chris no le tomó mucha importancia, sino más bien continuó con su camino tranquilamente. Disfrutando de forma pacífica todos los alrededores de la ciudad por casi una hora, donde se dejó llevar hasta que llegó un parque. Tomando asiento en uno de los tantos bancos vacíos que daban paso a unas buenas vistas de la ciudad, pues estaban en una parte elevada de la isla, aunque aún formaba parte de la ciudad. Chris. Es más grande de lo que la recordaba, creo que ahora entiendo por qué no la exploré la última vez, aunque ahora es mucho más relajante. Y no estaba exagerado por la forma en la que estaba sentado con un rostro aliviado por tal camino que había estado dando por la ciudad solo para terminar en un lugar con unas buenas vistas. Y de hecho su visita hubiera seguido igual de pacífica. Si no fuera porque de repente, y sin un previo aviso, una enorme presencia se hizo notar con la fuerza de su Haki que parecía casi una explosión, algo que solo los usuarios de Haki de observación sentirían. Chris. ¿Qué fue eso? Estaba algo sobresaltado, tanto que ya se había levantado de su asiento para colocarse en la barandilla de piedra que dejaba ver toda la ciudad. Comenzando a buscar con su mirada la presencia que se hizo notar a la fuerza y con cuidado para no perder el rastro. Notando a los pocos segundos que la presencia provenía de la parte derecha de la ciudad, al menos desde su punto de vista. Y de igual forma aprovechando la rampa que estaba a su derecha como a su izquierda, tomándola de la derecha comenzó a correr en la dirección de tal Haki. Chris. ¿Por qué hay un Haki de este calibre en esa isla? No debería haber uno tan fuerte, a menos que, dragón. Unió sus puntos y puso a trabajar a su cerebro para encontrar la opción más razonable a todo este suceso repentino, pero con el solo hecho de pensar en el líder de los revolucionarios. El peli azul no pudo evitar sentir una emoción más que grande, pues no todos los días podrías ver con tus propios ojos a no solo el criminal más buscado por el gobierno mundial, sino también al padre de uno de sus aliados. Y sin poder contenerse más aumentó un poco más su ritmo sin exagerar tampoco, llegando en tan solo unos pocos minutos al origen de la presencia. Pero al querer tomar algo de precaución, pues aún no sabía si realmente la persona detrás de ese Haki era la que pensaba. Aprovechando la esquina de un callejón que dejaba ver una plaza abierta de la ciudad, una plaza donde ahora mismo había varios marines reunidos y lo que parecían ser unos piratas inconscientes, aunque el ojirrojo no sabía quiénes eran.
Pero al ser esta ciudad un lugar donde varios piratas concurrían a viajar para prepararse para el Grand Line, tampoco le dio mucha importancia y se centró aún más en los marines ahí reunidos, pero al mismo tiempo que los analizaba con la mirada. Hubo dos que sobresalieron del resto. Uno de ellos, y el cual Chris reconoció como Smoker, fue un hombre de pelo grisáceo que se encantaba fumando, pero algo sobresaliente de este era la espada algo extraña que llevaba sobre su espalda. Y justamente por el encima del Sanjide, capitán, y aunque este marine podía ser perfectamente el marine con más rango en ese lugar, Chris descartó esa idea al instante y se sobresaltó al ver un Sanji que representaba un rango mayor. Chris, ¿un vicealmirante? Pero Fullbody me dijo que no vendría a no ser que, no tardó en comenzar a pensar en todo lo que estaba ocurriendo, sobre todo al ver a un marine con el tercer rango más importante de la marina. Pero como si fuera un detonante sus ojos se pusieron como platos al ver el rostro de la marine de cabello rubio. Chris. Y Yuna. Por suerte pudo retener su sorpresa en su cabeza y evitar gritar por fuera, lográndose tapar la boca antes de siquiera soltar un fuerte grito. Pero el solo haber descubierto la identidad de la mujer intrigó aún más al pirata, quien tomó más atención a las palabras que estaban intercambiando los marines. Smoker. ¿Era necesario exagerar tanto? Casi destruyes la mitad de la plaza. Encaró a su superior e ignorando su posición le recriminó por todo lo que acababa de hacer en ese lugar. Yuna. Lo siento, me dejé llevar un poco por las provocaciones de estos piratas. Se rascó la nuca un tanto avergonzada mientras observaba al marine peligris, aunque tenía que alzar un poco su mirada hacia arriba al ser más baja que este último. Smoker. ¿Solo un poco? Se frotó el puente de su nariz al ver la destrucción a su alrededor, pues si la rubia había sido solo un poco provocada, no quería saber lo que ocurriría si ésta explotara en ira. Marine. Señor Smoker, recuerde su reunión con la sargento mayor Tashigi. Tuvo que intervenir uno de los tanto marines de rango más bajo en la conversación, sobre todo al ver cómo su superior estaba olvidado algo imperante. Smoker. Sí, lo sé, ¿crees que puedes estar sola sin destruir algo de nuevo? No se veía muy entusiasmado por la reunión al preocuparle dejar sola a la marine con más rango en esa isla. Yuna. Oye, ahora soy una vicealmirante, no me subestimes. Apoyó sus manos sobre su cintura al sentirse algo ofendida por la declaración del marine peligris. Smoker. Si lo hiciera no te prestaría atención. Se fue en silencio tras darle esas últimas palabras a la rubia, a la cual solo dejó atrás junto a un pequeño grupo de marines que estaban junto a ella para apoyarla en cualquier emergencia. Yuna. Como sea, iré a dar un paseo, no me sigan. Esa orden bastó para que los marines a su lado se detuvieran, aunque al igual que Smoker estos no estaban seguros de dejar a su superior sola. Pero al no poder desobedecer a esta última tuvieron que aceptar en silencio, observando cómo la rubia se fue por un camino diferente al que se fue el peligris. Yuna. ¿Quién se cree que es? Sigue tratándome como una niña incluso ahora. Se veía bastante molesta por todo lo que acababa de pasar, tanto que daba lo mejor de sí para no dejar salir un puchero. Vos. Sigues poniendo la misma cara cuando estás molesta. La rubia al oír esa voz se detuvo en seco y claramente la sorpresa estaba grabada en su rostro, y sin pensarlo un segundo se dio media vuelta para encontrarse ahora con un encapuchado. Yuna. ¿Tú eres? No era siquiera capaz de terminar su frase, pues aunque sentía un aki poderoso proviniendo de la persona ahora al frente suya, no estaba aún segura de su identidad. Pero solo bastó con que el encapuchado alzara un poco su capucha para dejar ver su rostro. Chris. Ha pasado un tiempo, y pensar que ahora eres una vicealmirante. Sus palabras fueron amables y hasta cierto punto nostálgicas, pero antes de que pudiera decir algo más, en el momento en el que la rubia reaccionó y para extrañeza del peli azul, su antigua amiga apoyó sus manos sobre sus mejillas. Yuna. ¿Realmente eres tú? No lo puedo creer. Estaba tan feliz que su corazón parecía que quería dar un brinco fuera de su pecho, pues el poder sentir la piel de su amigo con sus manos le daba la sensación suficiente para saber que no era un sueño lo que ahora estaba viviendo. Chris. Yo también me alegro de verte, pero ¿podrías soltarme? Apenas siquiera era capaz de decir unas palabras, pues su amiga aún tenía sus manos en sus mejillas y comenzó a moverlas tanto que a Chris le costaba hablar.
al menos hasta que se cansó y separó las manos de su amiga de su rostro tras tomarla de las muñecas, pudiendo ahora sí decir una frase correctamente. Yuna. Jeje, lo siento, pero hacía mucho tiempo que no te veía. La alegría estaba superando sin duda a toda su razón, al menos por unos momentos. Pues sin un previo aviso el rostro de la mujer cambió de repente a uno mucho más serio, algo que no entendió el peli azul muy bien. Chris. Oye, ¿por qué te ves tan enfadada de repente? Estaba dudoso, aunque una parte de él le estaba gritando que huyera de ese lugar antes de que fuera tarde, pero al sentir las manos de su amiga sobre sus hombros, ya fue tarde. Ahora Yuna lo estaba mirando con una sonrisa amable, pero con el ceño completamente fruncido y con una ceja algo tembloroso. Yuna, ¿me podría decir qué es esto? Soltando uno de los hombros de su amigo la rubia, se llevó su mano a uno de sus bolsillos, sacando de este una hoja que fue enrollada como un pergamino y que la rubia abrió con una de sus manos. Desenrollando la hoja hacia abajo como si fuera un purgamiento, dejando ver un cartel de "Se busca", que el peli azul reconocía bien y ahora lo acababa de dejar pálido. Pues entendió al instante el cambio de humor de su amiga, y ahora sí estaba arrepentido de no haberle hecho caso a su cuerpo. Chris. Pues, ocurrieron muchas cosas. No sabía muy bien qué decir, y menos aún al saber que su amiga era ahora una marine, siendo la peor persona para hablar de esto. Yuna. Tengo 3 horas libres antes de una llamada importante. Y con eso bastó para dejar en claro a su amigo que tenía tiempo libre, al menos como para escucharlo. Pero al no ser ese sitio el mejor lugar para hablar, Chris le propuso a su amiga ir a un lugar más privado, lo que esta última aceptó y sin quitarle la mirada a su amigo, se fue junto a este a un área más despejada donde tomaron asiento. Chris. ¿Por dónde quieres que empiece? No sabía muy bien qué quería saber su amiga, y prefería evitar hablar demasiado sobre algo que no debería. Yuna. Por ejemplo. ¿Por qué peleaste contra Arlon y Miauk? Y más importante, porque en el testimonio que nos dio Miau dice que eres un pirata. Y la lluvia de preguntas no tardaron en caer en el joven, el cual incluso se sorprendió por saber que un Shichibukai dio su testimonio. Aunque más grande fue su sorpresa al saber que su pelea con Arlon había sido descubierta, pero no tuvo que pensar mucho para saber que Marine estuvo detrás de ello. Lo que le confundía un poco era, ¿cómo? Chris. Bueno, la pelea con Arlon es algo tedioso de explicar, digamos que solo estaba ayudando a mi Nakama Y. ¿Por qué me miras así? Prefería evitar revelar todo sobre el problema de Nami y la isla que fue esclavizada por el Gyojin ahora fallecido. Por lo que solo resumió un poco todo, aunque tuvo que detenerse al ver cómo su amiga lo estaba viendo como si quisiera estrangularlo. Yuna. ¿Podrías aclararme un poco eso de Nakama? No me digas que eres un capitán. Estaba dando lo mejor de sí para no estallar en ira, pues suficiente era para ella saber que su amigo ahora no solo era el pirata con más recompensa de East Blue, sino que también era un capitán. Chris. De hecho sí formé una alianza con Monkey D. Luffy. No tuvo muchos problemas en aclararle esa parte a su amiga ya que era algo que tarde o temprano se sabría o descubriría. Yuna. Eso explicaría por qué siempre os han visto juntos. Se mantuvo algo pensativa al recordar varios testimonios y comentarios de diferentes personas que le hablaron sobre la banda de Luffy. Chris. Y bueno, decidí hacerme un pirata para buscar el One Piece. Y con solo decir eso último, el joven sintió una más que gran mirada fulminante apuntándolo, y con solo voltear un poco su mirada observó a su amiga con una mirada más furiosa que la de antes. Yuna. Déjame recapitular un poco, eres un pirata, y no solo eso, un capitán, has formado una alianza con un pirata que también acaba de conseguir una recompensa, tienes de aliado o posiblemente de Nakama a Buggy el payaso, peleaste contra Miau y encima ahora eres reconocido globalmente como un pirata, y para rematar me dices que buscar el One Piece. Intento dar lo mejor de sí para no gritar, pero no pudo aguantar más al llegar a la parte del One Piece, pues eso último sin exagerar, se lo gritó a su amigo en la cara. El cual tuvo que echarse un poco para atrás por la sorpresa. Chris. ¿Sorpresa? Ni siquiera sabía qué decir tras todo lo que había dicho su amiga, la cual había resumido todos los puntos importantes sin dejar ni uno. Lo que terminó en una rubia que ahora mismo estaba respirando profundamente con tal de calmarse. Yuna. Menos mal que he podido encontrarme contigo antes de que todo empeore.
Ahora mucho más calmada la rubia respondió con algo que causó más confusión que respuestas en su amigo. Chris, ¿piensas arrestarme o algo? Se extrañó por las repentinas palabras de su amiga, pues no dejaban mucho a la imaginación. Yuna. No, es un poco complejo de explicar, pero después de hablarlo mucho mi superior está dispuesto a ofrecerte algo. Se veía bastante feliz, algo que en parte no le estaba dando muy buena espina a su amigo. Chris. ¿Algo? ¿Qué es ese algo? Estaba muy dudoso por las palabras de su amiga, pues lo que era bueno para ella, había una alta posibilidad que para él no fuera tan buena. Yuna. Si estás dispuesto a dejar de lado la piratería, he conseguido que te ofrezcan un lugar en la marina a cambio de que jures completa lealtad al gobierno mundial, ¿no es genial? Estaba eufórica, y si la joven estuviera de pie, Chris juraría que su amiga sería capaz de dar unos saltitos de felicidad. Aunque esa emoción no era muy compartida por su amigo. Chris, ¿me estás tomando el pelo? No podía evitar dejar salir una cara de póker ante tal noticia, pues sabía de sobra lo podrido que estaba el gobierno mundial. Yuna. No, pero piénsalo, nosotros dos en la marina deteniendo criminales, he mejorado mucho y sé que contigo nadie nos podrá detener. De igual forma la rubia no era capaz de ocultar su emoción, pues el solo hecho de imaginarse a su amigo ayudándola y trabajando con él, era algo que la emocionaba de verdad. Chris. Yuna escucha, y como si el destino estuviera en Centra el joven se tuvo que colocar bien la capucha al oír varios pasos acercándose a su posición. Unos pasos que estaban acompañados de varios gritos como, señora es una emergencia, lo que hizo que la rubia volviera en sí y centrara su mirada en un grupo de marines que se estaban acercando a su posición. Yuna. ¿Qué ocurre? Tuvo que ponerse en pie para observar a los marines recién llegados, los cuales estaban entre agotados y preocupados. Marine. Hay unos piratas causando problemas en el puesto de ejecución, si esto sigue así el pirata Monkey D. Luffy será ejecutado en la plaza por una pirata que lo tomó como rehén. Tal noticia hizo sobresaltar al dúo ahí presente, y al igual que Yuna, Chris se pudo en pie al oír tal noticia. Chris. Luffy. Se alteró al oír el nombre de su aliado, por lo que por acto reflejo observó el cielo, notando que a un ritmo algo sobrenatural el cielo se estaba nublando y era cuestión de tiempo para que la lluvia comenzara a caer en una fuerte tormenta. Yuna. Iré inmediatamente, Chris ven, ¿dónde fue? Tomó la iniciativa y pensaba ir al lugar indicado por sus compañeros marines, pero al darse media vuelta, Chris había desaparecido. O eso parecía, pues con ayuda de su haki de observación pudo localizarlo en el aire, el cual estaba sobrevolando la ciudad a toda velocidad con su Heppo y Soru. Yuna. Esto es malo, busquen a Smoker y Kasigi, necesitaremos refuerzos. No podía permitirse perder más tiempo en ese lugar, y dando la última orden la rubia desapareció de ese lugar tras decir, Soru, aunque por otro lado Chris estaba mucho más adelantado, y aprovechando la altura la cual le permitía evitar casi todo obstáculo, llegó a la plaza poco después de que la lluvia comenzara a caer. Una plaza en el que parecía que una gran parte de la ciudad había sido reunida para ver una ejecución. Pues tal y como Chris escuchó de un marine, Luffy ahora mismo estaba atorado en lo alto del puesto de ejecución, inmóvil y con una mujer de pelo negro que estaba vistiendo no mucha ropa. Aunque por su figura nadie parecía disgustado por ellos. Pero lo más tétrico de la mujer, era la enorme maza que llevaba consigo y tenía alzada con la intención de aplastar y hacer picadillo la cabeza del pirata con el sombrero de paja. Lo que alteró a más de un pirata ahí presente como Sanji, Zoro y Buggy quienes se estaban abriendo paso entre unos piratas que parecían ser cómplices de la mujer al lado de Luffy. Mientras que por otro lado Nami y Usopp se encontraban camino al Merry, al parecer iban a preparar la ruta de escape, o al menos eso pensó el ojirrojo al notar las presencias. Luffy. ¿Y quién eres tú? A pesar de su mala posición, el pelinegro no perdió la oportunidad de hacer una de sus preguntas. Pirata. Idiota, ya te lo dije, soy Alvida, la mujer que mandaste a volar. Se veía furiosa, y aunque el pelinegro parecía pensativo, cierto peliazul ya la había reconocido más tarde, aunque en su defensa, y sabía quién era incluso ahora. Pues si no fuera el caso, ni loco sabría quién era la mujer de bello aspecto. Luffy. Alvida. Así, eres la enorme foca que tenía de rehén a Kobe. Rió un poco al recordar el antiguo aspecto de la pirata que mandó a volar con uno de sus ataques, lo que molestó aún más a la mujer. Alvida.
Insolente, ¿este es tu fin, últimas palabras? Alzó aún más su arma sobre su cabeza, lista para bajarla y aplastar la cabeza del pirata pelinegro como si fuera puré. Luffy. Claro, sonrió y tomó aire en gran cantidad hasta que de un fuerte grito exclamó. Luffy. Yo seré el próximo rey de los piratas. Un grito que resonó por toda la plaza e incluso por una parte de la ciudad de Logetum. Chris. Luffy. Escapa de ahí. Estaba alterado por esta escena, pues no era la que el peliazul recordaba y temía que derivara en un final diferente. Pero por culpa de la distancia, incluso si usaba el Zoro con su Geppo, no llegaría a tiempo para salvar a Luffy. Luffy. No puedo, lo siento pero, voy a morir. Por alguna razón que más de uno desconocía, el pelinegro en vez de sentir miedo, dejó salir una radiante sonrisa al final. O eso parecía, pues sin un previo aviso un enorme rayo cayó sobre la maza de Alvida como si fuera un pararrayos, haciendo estallar y derrumbarse la plataforma sobre la que ambos estaban subidos. Cucu. Algo que fue visto por todos con sorpresa, aunque al ver el rayo, sin muchas ganas de seguir en aire, el peli azul bajó al suelo. Justo en dirección del pues de ejecución destruido y a un lado de Luffy. Chris. ¿Estás bien? Lo ayudó a levantarse a pesar de que su aliado no tenía un rasguño, pues su cuerpo estaba hecho de goma y la electricidad no le haría daño. A diferencia de Alvida, quien aunque no parecía estar tampoco muy herida, a diferencia de Luffy si le golpeó algún escombro de la contracción ahora destruida. Luffy. Sí, claro, tuve mucha suerte. Rió a su forma como siempre mientras recogía el sombrero que había caído al suelo tras el rayo y el cual se volvió a colocar en su cabeza con esa sonrisa de siempre en su rostro. Sanji. Decir que tienes suerte es quedarse corto. Se cruzó de brazos ante toda la escena que acababa de presenciar, la cual les permitió llegar a esa zona más rápido gracias a la sorpresa que golpeó a más de uno. Incluyendo a los compañeros de Alvida. Buggy. Yo lo llamaría un milagro. Corrigió al rubio quien tampoco negó que el pirata con aspecto de payaso encapuchado tenía razón, pues lo que acababan de ver era demasiada casualidad para ser obra de la naturaleza. Zoro. Cállense, debemos irnos antes de que esto se llene de enemigos. Se molestó al ver lo calmados que estaban todos sus compañeros, pues aún tenían que atravesar una gran parte de la ciudad para regresar al Merry. Alvida. Esperen, ¿acaso piensan que los dejaré ir? Salió de los escombros sin algún rasguño en el cuerpo, solo en las ropas que llevaba consigo, aunque por suerte para ella su bikini permaneció intacto. Chris. Oye Alvida, ¿quieres unirte a mi tripulación? Y casi de forma tan repentina como lo haría Luffy, el ojirrojo invitó a la pirata que aún estaba en el suelo un puesto en su banda tras flexionar sus rodillas y colocarse a su altura. Buggy. ¿Qué? Sanji. Sí. Zoro. ¿Eres idiota? Fueron las opiniones de todos los chicos ahí presentes, a excepción de Luffy quien solo rió un poco por la repentina oferta de su aliado. Zoro. Oye Chris, no es momentos para bromas, ella casi acaba con Luffy. Se veía claramente molesto por la acción de la pirata que por suerte no salió bien por culpa de ese último rayo que le cayó encima. Chris. Pero no pasó nada y su fuerza puede ser útil para todos, además, comiste una fruta del diablo, ¿cierto? Sin levantarse del suelo dirigió de vuelta la mirada a la pirata que aún estaba en el suelo. Alvida. ¿Cómo lo? Su sola reacción le dio la razón al pirata de ojos rojos, quien seguía calmado ante toda esta situación. Chris. Cualquiera lo vería después de ver a alguien que cayó de esa altura y no tiene un rasguño, no tuvo siquiera que escuchar la pregunta completa de la mujer para responderla, pues era algo más que obvio. Incluso alguien que no conocía el futuro se daría cuenta de algo así. Zoro. Oye, ¿de verdad estás hablando en serio? El peliverde ahora sí estaba incrédulo, a diferencia de cierto rubio quien se veía extremadamente feliz por la situación que estaba llevándose a cabo. Fantaseando con el solo hecho de tener a otra mujer en la tripulación. Chris. ¿Por qué no? Buggy seguramente tenía unos planes para nosotros peores que los de Alvida y no dijeron nada cuando se unió. Ante tales palabras ninguno pudo cuestionarle nada al peli azul, pues no le faltaba razón e incluso Buggy ni siquiera lo negó. Alvida. ¿Y por qué aceptaría? Con un poco de esfuerzo y usando su arma algo quemada por el rayo se levantó del suelo, provocando que el peli azul hiciera lo mismo. Aunque ahora fue este último quien tuvo que alzar su mirada, pues Alvida era más alta que él.
Chris. Porque si no serías atrapada por la marina, y estoy seguro que a Almerry le vendría bien un poco más de ambiente femenino, no te ofendas pero, sería un desperdicio que alguien como tú sea encerrada sin más. No cambio ni altero por un segundo su comportamiento, pues seguía calmado e incluso llego a mostrar algo de pena tras decir el posible final de la pirata. Aunque realmente si Chris fuera sincero ya habría revelado que tenía planeado desde un inicio reclutar a Alvida, lo malo es que debía asegurarse de que hubiera comido la fruta del diablo primero y eso le tomó más tiempo. Zoro. Como sea, si quiere o no que se decida ya, la marina ya debe estar en camino. Ya estaba cansado de tantas tonterías, y más aún al ver que ni Luffy estaba en contra de todo esto. Por lo que solo sería una pérdida de tiempo seguir discutiendo. Alvida. Está bien, pero no esperes que te llame capitán aún. No tenía mucha elección, y después de haber pensado un poco en pros que podría conseguir a futuro, sin resignarse más le extendió la mano al peli azul. Chris. Me sirve, bienvenida a la tripulación, ahora, corra a Aang. Fue un recibimiento algo corto que no pudo tomar más tiempo, pues antes de que cualquiera se lo esperara y aprovechando que aún no tenían enemigos cerca. El peli azul no perdió la oportunidad de gritar la huida cuanto antes. Algo que todos llevaron a cabo tras ese grito, comenzando así todos a correr entre la multitud que seguía algo estática. Al menos unos segundos más antes de que la marina comenzara a llegar al lugar, comenzando a movilizar rápidamente a todos los civiles y espectadores de toda la escena anterior. Zoro. ¿Alguien sabe en qué dirección está el Merry? Como ya era costumbre el peliverde estaba más que perdido, por suerte esta vez no tardó en preguntar antes de comenzar a buscarlo por su cuenta. Sanji. Solo sigan rectos, sin girar una sola esquina, ¿lo entendiste Marimo? Fue muy exacto con las indicaciones tras señalar a una calle entre todas, aunque se podría decir que fue demasiado, únicamente para que cierto peliverde no se perdiera. Al cual le salió una vena en su frente tras la obvia burla del rubio. Pero antes de que comenzaran a discutir. Chris. ¡Cuidado! Tras ese grito todos tuvieron que detener su paso antes de llegar a la calle que los sacaría de la plaza y los conduciría hasta su vía de escape. Pues al momento de llegar a la calle, a solo unos excesos metros una barrera dorada hecha de pétalos, detuvieron al grupo bajo la seria mirada de Chris. Yuna. ¿De verdad pensabas que te dejaría escapar? Puede que seas más rápido que yo, pero tardaron mucho en salir de la plaza. Al oír esa voz todos voltearon su mirada hacia la derecha, observando a una marine que vestía el clásico manto de un marine que por el ángulo no dejaba ver la parte trasera. Pero sí dejaba ver el aspecto de la marine de cabello rubio, la cual ahora llevaba consigo una armadura dorada junto a una espada desenvainada del mismo color. Como era de esperar, Sanji dejó salir su clásico comportamiento mujeriego, pero antes de que dijera cualquier cosa, Chris por su lado e ignorando a la recién llegada se acercó al muro de pétalos, y sin pensarlo dos veces, juntando sus dos puños como si fueran colmillos, de la misma forma que hizo con Arlong. Chris. Rokougan. Y con solo decir esa palabra la barrera de pétalos dorados se hizo pedazos con el ataque del pirata, provocando un enorme agujero que tardaría unos segundos en reconstruirse. Chris. Váyanse de aquí ahora, los alcanzaré más tarde. Guardó su capucha en su inventario al mismo tiempo que daba esa orden a sus acompañantes, a los cuales dio la espalda mientras daba unos pasos en dirección de su amiga. Buggy. Capitán, ella no es una marine nor, al parecer el pirata pudo reconocer por alguna razón a la marine, pero aunque intentó advertir a su capitán, Chris. Dije que se larguen. Su grito fue mucho más fuerte que Uso con su técnica, dejando en silencio a sus nakamas y aliados, los cuales sin mucho más que decir atravesaron el agujero, dejando atrás a su compañero. Yuna. ¿Crees que se escaparán? Arqueó una de sus cejas mientras veía como por detrás de su amigo justamente estaban cruzando dos marines, unos marines que el peli azul pudo sentir pero ignoró, siendo uno de ellos una mujer con una espada, acompañada por el mismo Smoker. Chris. Ellos saben cuidarse. Llevó su mano al mango de su espada y con un fuerte sorbo el peli azul cortó la distancia con su amiga. La cual alcanzó a reaccionar, bloqueando el espadazo de su amigo con su propia espada. Yuna. ¿Tienes prisa? Dejó salir una sonrisa al sentir como su amigo no se estaba conteniendo ni un poco con ella, y eso se vio en los próximos ataques que fueron con la misma velocidad que la rubia alcanza sin problemas bloqueando uno tras otro espadazo.
Pero aunque le lanzó una pregunta a su amigo, este no dijo nada, más bien dio un salto hacia atrás para seguidamente lanzar varios Rankiaku con ayuda de su espada. Los cuales fueron bloqueados por los pétalos de la marine y redirigidos por la espada de esta última. Por desgracia, al estar demasiado concentrado en el combate cuerpo a cuerpo, cuando el oji rojo tocó suelo. Antes de siquiera poder usar otro Zoru, sintió como su pierna se atoró con algo. Y al bajar su mirada grande fue su sorpresa al ver que fue por culpa de los pétalos dorados de su amiga. Yuna, ¿de verdad pensabas que pelearíamos solo con espadas como en el pasado? Ahora sé usar mi fruta también. Dio unos pasos al frente con un semblante bastante calmado, observando a su amigo atrapado que estaba callado mientras era bañado por la lluvia. Chris, yo también aprendí trucos nuevos. Sin esperarse un segundo alzó su mirada y con su mano libre recubierta de aquí la cual extendió y colocó como si estuviera sosteniendo una pistola. Antes de que la joven pudiera reaccionar, un ataque parecido al Rankiaku fue dirigido a su hombro, aunque este parecía más bien una flecha y salió disparado del dedo de su amigo. Atravesando tanto la armadura como el hombro de la marine con éxito, obligándola a soltar su espada y llevarse su mano libre el hombro que estaba herido y comenzaba a expulsar ese líquido rojizo, que era acompañado por mucho dolor. De igual forma esto sirvió para que la marine se distrajera, aflojando el agarre en la pierna de su amigo quien ya liberado y con su espada en mano cortó nuevamente la distancia con su amiga con ayuda de su Zoru. Y antes de que esta última lograra moverse, sorprendida y sin poder reaccionar a tiempo observó como su amigo ahora tenía la hoja de su espada en su cuello, y aunque podría echarse hacia atrás, esa vía de escape fue cortada por culpa de Chris quien ahora tenía su brazo libre alrededor de su cadera. Atrapándola por completo. Yuna, Rankiaku y Shigan, que rastrero. Tenía una sonrisa en su rostro ahora mismo tras haber comprendido el ataque de su amigo, pues este último había mezclado dos Rokushiki. Chris. El Rokushiki puede modificarse como uno quiera, siempre y cuando uno aprenda a usarlos al mismo tiempo. Estaba calmado y por primera vez se molestó en responder a su amiga al verse como el claro ganador de esta batalla. Al menos eso creía hasta que vio como su amiga de repente y por extraño que sonara, dejó salir una sonrisa. Yuna. Pero también sigues bajando la guardia. Y sin un previo aviso los mismos pétalos dorados que habían estado desperdigados por toda la zona de batalla se comenzaron a arremolinar alrededor de ambos amigos. Ante esto Chris no perdió el tiempo y aprovechando una pequeña abertura ejecutó su Zoru tras dar un salto rápido hacia atrás. Saliendo con éxito del tornado dorado en miniatura. Yuna. No quería tener que llegar a esto, pero me obligaste a tener que ir con todo, yo tampoco tengo tiempo y debo acabar esta batalla aquí y ahora, aún debo encargarme de tu tripulación. El tornado cada vez se hacía más y más fuerte, del cual salió la joven tranquilamente antes de quitarse el manto de marine que tenía sobre sus hombros. Dejando ver bien la herida en su hombro y toda la sangre que estaba cayendo por el brazo de esta última. Aunque la herida no tardó mucho en ser tapada a la fuerza por varios pétalos dorados de la marine, lo que aunque no era lo mejor, detuvo la hemorragia pudo blandir de nuevo su arma. Aunque algo curioso de la armadura era que los pétalos se unieron a esta como si fueran parte de ella, lo que por sí solo confirmaba que la armadura estaba hecha de esos pétalos. Pero eso no era lo importante, pues todos los pétalos restantes que estaban girando como si fueran un tornado comenzaron a dirigirse a la espada de la marine. Para ser más exactos, la hoja poco a poco fue envuelta por los pétalos en forma de un tornado en miniatura pero más rápido. Y todos y cada uno de los pétalos se contrayeron alrededor de la espada, preparando de igual forma su ataque. Pues sin esperar un segundo Yuna alzó su espada por encima de su cabeza con intenciones de hacer un corte descendente a pesar de la distancia que había entre ella y su amigo. Chris. Con que así van a ser las cosas, entonces yo también iré con todo. Imitando ese mismo gesto el peli azul elevó su espada por encima de su cabeza. Una espada que tomó un tono negro al igual que la de su amiga al ser también recubierta de Aki para ganar más potencia. Pero no quedó ahí todo, al igual que hizo contra Miaug la espada fue envuelta por aura azul. Un aura azul que se tiñó de negro y rojo por culpa de unos rayos del mismo color que comenzaron a desprenderse del arma ante la mirada de Yuna. Como la de varios marines y ciudadanos que veían todo desde la distancia. Yuna. Lluvia, Chris.
Jetsuga, ni lentos ni perezosos, ambos comenzaron a nombrar sus respectivos ataques en un tono elevado. Todo aún bajo la mirada de los marines, que veían la escena con preocupación, pues la presión de ambos ataques se podía sentir desde la distancia. Chris. Tenso. Yuna. Celestial. Y sin esperar más, ambos espadachines realizaron un corte descendente en dirección del contrario, que salieron de sus espadas en dirección del otro, creando Yuna una enorme cuchilla terrestre de color dorado que estaba arrasando con el suelo en dirección de Chris. Y por el lado de Chris, una enorme cuchilla que no estaba tocando el suelo, pero de color rojo y negro con unos rayos del mismo color que iban en dirección del marine. Lo que terminó en un choque de ambos ataques que solo duró un segundo. Pero eso fue más que suficiente para que Chris y Yuna los pudieran ver chocando y sobre todo, ver quién ganó. Y aunque el ataque de Yuna fue realmente poderoso, el Haki de Chris fue mucho más y arrasó con el ataque de Yuna, la cual con toda la energía que la quedaba y usando todos los pétalos que le quedaban, deshaciéndose de su armadura y espada, creó un enorme escudo dorado que bloqueó levemente el ataque de su amigo, pero al no ser suficiente este último arrasó con el escudo y terminó por golpearla, dejándola herida, pero no de gravedad gracias a todo el poder que pudo quitarle el ataque que ejecutó Chris, terminando por caer al suelo de espaldas en un cráter algo grande mientras era empapada por la lluvia y se dejaba ver ahora a la mujer herida y solo con su uniforme de marine destruido. Por otro lado, Chris no estaba muy diferente, aunque sí pudo mantenerse en pie al tener mejores reservas que las que gastó contra Miauk, observando así toda la destrucción que dejó a su paso con su amiga tras toda esa pelea. Pero aunque estaba cansado, el peli azul no dudó mucho en comenzar a dar unos pasos hacia el cráter, observando en tal solo segundos a su amiga en el suelo, la cual a diferencia de él, no se podía mover, solo pudo bajar un poco su mirada para ver a su amigo viéndola con cansancio e incluso con algo de tristeza. Yuna, ¿por qué no aceptaste? Aunque estaba agotada físicamente, sí podía formular alguna que otra palabra, usando unas de las pocas energías que la quedaban para hacerle una pregunta a su amigo. Chris. Porque jamás me ataré a un gobierno así. Como si esperara esa pregunta, el joven le dio la respuesta antes de darse media vuelta y comenzar a caminar hacia la calle por la que se fueron sus compañeros, dejando a una casi inconsciente Yuna, quien dejó salir una sonrisa en su rostro. Yuna, por suerte te diste cuenta antes que yo. Dejó salir esas últimas palabras en un susurro antes de cerrar sus ojos, cayendo inconsciente mientras escuchaba los gritos de sus compañeros preocupados acercándose al cráter. Por otro lado, y con un Chris algo recuperado, este último envainó su arma y comenzó a correr tan rápido como sus piernas le permitirán, aunque el agotamiento no le estaba jugando una no muy buena pasada. Pero al poder tener el lujo de descansar tuvo que proseguir, usando el poco haki que le quedaba para buscar a sus compañeros. Sintiendo a duras penas como estos, o al menos una gran parte de estos, se encontraban ya en el Merry reunidos. Incluso pudo sentir el haki de vida junto a ellos. A excepción del desierto portador del sombrero de paja, quien aún estaba en la ciudad, y precisamente ahora se encontraba reunido con alguien. Alguien que Chris reconoció y lo hizo apresurarse en su dirección, comenzando poco a poco a cortar la distancia con más rapidez hasta que terminó por girar un callejón, encontrándose con Luffy, el cual no estaba en su mejor estado, pues estaba inmóvil bajo el marine llamado Smoker, quien tenía su mano sobre la cabeza del pelinegro. Smoker, eres escurridizo, pero parece que tu suerte se ha terminado. Estaba algo malhumorado por toda esta persecución, y con el pirata del sombrero de paja, que causó un escándalo un momento atrás bajo sus pies, intentó tomar su espada con su mano libre. Por desgracia eso no fue tan fácil. Hombre. Pues a mí no me lo parece. Un hombre con una capucha verde oscura intervino en la escena, agarrando la espada del hombre con tal de evitar que éste la consiguiera usar. Pero cuando Smoker volteó su mirada para ver al responsable, Smoker no podía creer lo que veía, pues el rostro del hombre era más que visible para él bajo esa capucha, reconociéndolo en tal solo un instante. Suficiente para dejar sin palabras al marine. Hombre. Oye chico, ¿puedes encargarte de él? Volteó su cabeza un poco para ver a cierto peli azul a sus espaldas, el cual se encontraba viendo la escena con sorpresa. Chris. ¿Eh? Sí. Logró salir de su trance, y con unas energías un poco más renovadas ejecutó su Zoro y tomó a Luffy en un rápido movimiento.
liberándolo de agarre del marine con ayuda del hombre recién llegado. Luffy. Oye, ¿quién era ese? No pudo ver nada por culpa de que Smoker casi le interina su cabeza en el suelo. Y por el rápido movimiento de Chris que los llevó hasta otra calle bajo esa lluvia, apenas pudo ver a un encapuchado. Chris. Jajaja, deberás esperar para saberlo. A pesar del agotamiento, el peli azul no podía evitar reír sobre lo que acababa de ver, pues literalmente se acababa de encontrar con el criminal más buscado del mundo y el líder de los revolucionarios. Monkey D. Dragon. Fin de la saga. Continuará. Chao.